Benedicite, muy buenos días. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la comunidad monástica de Sicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Retomamos, después de este lapso de retiro, las sentencias de Isaías el Anacoreta, comentando la Filocalía. Y estas son las últimas 3 sentencias que nos quedaron colgadas del mes anterior. Así que hoy finalizamos este segundo libro de la Filocalía que venimos leyendo y comentando cada miércoles. Las últimas 3 sentencias, 25, 26 y 27. Dice así: la primera virtud es la ausencia de cuidados, es decir, estar muertos a todo hombre y negocio. Por otro lado, de aquí se genera la ira según natura, que se opone a toda tentación del enemigo. Entonces, el temor de Dios encuentra un ámbito en el hombre y mediante el temor se manifiesta el amor. Ciertamente la realidad de nuestros padres y la realidad nuestra no es la misma. Tenemos que adaptarnos a nuestros tiempos, pero la enseñanza es lo que vale y es lo que podemos aplicar en nuestro siglo XXI. Ciertamente no podemos andar como andaban los padres en aquel tiempo, sin bañarse, con las barbas y los pelos desprolijos. Algunos tenemos la barba larga, pero prolija, ¿verdad? Y el pelo largo también, y por eso el gorrito para aplastar. Pero es importante que tengamos en cuenta estas cosas. Benito en la regla prevé, por ejemplo, que los monjes tengan un hábito para el coro y otro para dormir y trabajar, es decir, que dormían con la ropa sucia del trabajo. Y no había más nada, era esas 2 prendas. Nosotros vivimos en sociedad, vivimos en la ciudad, entonces tenemos que guardar cierta apariencia, ¿verdad? Cierta presencia tiene que estar. No obstante, no tenemos por qué ceder a la moda, por ejemplo, en el vestir. No tenemos por qué ir a un shopping a comprar la ropa. Podemos comprarla en una casa de ropa usada, por ejemplo, y usar y vestir ropa sencilla. Lo mismo con las comidas. Podemos renunciar a la ausencia de el cuidado del placer, comer esas cosas exquisitas y comer cosas sencillas, comer cosas hervidas, cosas al horno, comidas baratas, pero nutritivas, sanas. No tenemos que andar preocupados por la presencia. Basta que uno esté limpio y presentable. Por lo tanto, ciertamente, la ausencia de cuidados, o por lo menos de los cuidados que nos propone el mundo, la sociedad y la cultura, es importante. No hace mucho alguien me decía que gastaba mucho en productos de limpieza para su casa porque tenía poca ventilación y entonces primero lavaba con detergente, luego con hipoclorito y luego ponía perfumes, aromas en los pisos o un aromatizador eléctrico para tener un olor agradable. Yo la quedé mirando y me limité a decir ajá, ajá, ajá. Basta con que uno
tenga los pisos limpios, o detergente o hipoclorito. Queremos aromatizar, pero tenemos formas naturales de hacerlo. Basta agarrar un poco de laurel o de tomillo y quemarlo y genera un aroma espectacular, también el romero, y además ahuyenta los mosquitos. O hacer los propios aceites aromáticos con lavanda, o con salvia, o con otras hierbas aromáticas. Yo creo que es importante generar nosotros cosas para no entrar en la dinámica consumista de la sociedad y de la cultura. Es una forma de estar ausentes en esos cuidados excesivos que nos propone el mundo. Y ciertamente nos van a cuestionar, ciertamente nos va a desafiar, probablemente hasta nos discriminen o nos marginen, porque somos seres raros. Pero aquí lo que importa es la actitud que uno tiene, la actitud interior. Y dice Isaías el anacoreta que esta ausencia de cuidados genera la ira según natura. Es decir, genera en nosotros ese rechazo a lo que nos viene impuesto. Aquello que dice San Benito en la regla, estrellar contra Cristo los pensamientos. Bueno, esta ira según natura, estrellar contra Cristo, sacar de nosotros todo eso que el mundo nos propone. Es decir, oponerse al medio, poner resistencia al medio. Y esa ira santa, esa ira según natura, genera el temor de Dios. El temor que es el respeto, que es la veneración, que es el sentimiento de la presencia, y anida en nuestro corazón. Y ese temor produce el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a la creación. Nos hace vivir en armonía con todo. Y si tenemos en cuenta aquello que nos dice San Juan, Dios es amor, bueno, si conduce a la manifestación del amor, conduce a ese estado de comunión con Dios, de contemplación, de vivir en su presencia, disfrutando cada instante, cada momento, como si estuviéramos en la eternidad. Pero ciertamente es todo un desafío poder enfrentar al mundo, poder enfrentar la necesidad de cuidados, entre comillas, que nos propone, de confort, de necesidades, y decir, no, esto no, es hasta acá. Importante desafío. La sentencia 26 dice: es necesario echar del corazón el asalto del pensamiento con poderosa contradicción en el tiempo de la oración, para que... Es necesario echar del corazón el asalto del pensamiento con piadosa contradicción en el tiempo de la oración, para que no suceda que hablemos a Dios solamente con los labios, mientras que con el corazón pensamos cosas inconvenientes. Dios no acepta de un esicasta una plegaria turbia y descuidada. A lo largo de todas las escrituras se afirma que se debe custodiar los sentidos del alma, porque si la voluntad del monje se somete a la ley de Dios y el intelecto guía según su ley a sus súbditos, es decir, todo lo que provoca agitación en el alma, y en particular la cólera y la concupiscencia, que son súbditos de la razón,
Nosotros hemos obrado con virtud y ejercido justicia. Hemos dirigido la concupiscencia hacia Dios y a su voluntad, y la cólera contra el diablo y el pecado. ¿Qué debemos buscar ahora? La meditación secreta. Los pensamientos buenos que nos surgen en la oración también deben ser descartados, deben ser desechados, como los pensamientos malos, porque nos distraen del objeto, que es la oración, y del sujeto, que es Dios. Cuando estamos orando, estamos dialogando con Dios. No podemos tener el diálogo con una persona y estar pensando otras cosas, por más buenas que sean, ¿verdad? Tengo que ayudar al señor que estaba en la calle, tengo todo el día para eso. Ahora tengo que marcar una coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo. San Benito dice en la regla que nuestros labios concuerden con nuestro corazón. Es decir, cuando estamos en la oración, lo que decimos tenemos que sentirlo. Esto implica disciplina, es decir, rechazar todos los pensamientos que vengan durante la oración, aunque sean buenos, aunque sean santos. Implica combate, lucha, enfrentamiento a los pensamientos. Pero eso produce la unificación, es decir, que tres verbos, el pensar, el sentir y el decir, van alineados. Mente, intelecto, corazón y lo que estoy orando. Por eso es importante que nos ejercitemos en la oración, pero que estemos atentos. La oración implica un estado de vigilancia, un estado de estar atentos, de cuidar ese espacio sagrado, que no sea invadido por otras cosas. Es el momento de estar frente al Señor, el momento de estar frente a la razón de nuestra existencia. Es el momento de estar con el amado. Imagínense un ejemplo mundano, pero santo, porque es parte de la vida matrimonial y familiar. Pero imagínense una pareja que está intimando en la relación sexual y uno de los dos está pensando cosas buenas, pero está pensando que hay que preparar la comida de los nenes, que hay que hacerle el regalo a la abuelita que cumplió años. Y entonces no está compenetrado en ese momento de amor, en ese acto de amor, de entrega mutua. Lo mismo sucede en la oración. Si nosotros no estamos en sintonía, los sentimientos, el pensamiento y el decir, estamos como en una situación medio adúltera. Estamos desenfocados de lo importante. Y fíjense lo que dice: Dios no acepta de un esicasta una plegaria turbia y descuidada. Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer, sobre todo quien hemos optado por elección o por necesidad, no tenemos otra posibilidad de vivir nuestra vida eremítica, nuestra vida esicasta en la ciudad, que no es lo mismo que estar en el campo. El campo, la montaña, el bosque, nos ayuda porque la naturaleza contribuye a que uno esté en paz y esté en oración. En la ciudad hay que luchar contra la música del vecino, contra los ruidos de la calle, contra las sirenas de las fábricas. Pero bueno, es la lucha contra los demonios del siglo XXI.
Así que tengamos en cuenta que lo que estamos buscando y lo que tenemos que ansiar es la meditación secreta, es decir, vivir el encuentro pleno y en comunión con Dios en nuestro corazón. Y ahora la última sentencia de Isaías el Anacoreta sobre la custodia del intelecto. Sentencia 27 y dice así: si en tu alma te siembra lo que es vil, sentado en tu celda, observa. Debes oponerte a la malicia para que no te domine. Permanece solícito al recordar que Dios está atento a lo que haces, y lo que tienes en tu corazón le resulta evidente. Debes decirte en tu alma: si temes a los pecadores similares a ti, por miedo a que vean tus pecados, ¿cuánto más a Dios, quien todo lo ve? A partir de este conocimiento se manifiesta el temor de Dios en tu alma. Si permaneces con Él, no te sacudirán las pasiones, tal como está escrito: el que confía en el Señor es como el monte Sión. No será sacudido en eterno el que habita en Jerusalén. Y en toda acción que cometas, ten presente quién ve en ti tu pensamiento y no pecará jamás. Y finaliza: a Él la gloria por los siglos. Amén. Esta sentencia es como la síntesis de todas las sentencias que hemos ido leyendo a lo largo de estas semanas. Nos habla de la custodia del intelecto, es decir, vigilar los pensamientos. Nos habla de la custodia del corazón, es decir, vigilar los sentimientos. Nos invita a tener confianza en Dios, que está atento a nuestras necesidades, que está presente. Muchas veces decimos que creemos, pero nos falta confianza. Parece que creyéramos con la razón y no con el corazón. Y en cuestiones de fe, en cuestiones de la vida espiritual, cuenta mucho creer con el corazón. Entonces, a partir de esta sentencia es la invitación a vigilar, a custodiar, a estar atentos, a no permitir que los pensamientos, los deseos, las acciones nos dominen. Tenemos que ser nosotros los que producimos acciones buenas. Por eso implica un gran discernimiento. Y para discernir es necesario orar. Y para orar es necesario estar en la presencia de Dios, porque si no, no es oración. La oración es diálogo con Dios. Si no estoy en la presencia de Dios, es monólogo. Hablo conmigo mismo. Entonces, el gran desafío que nos deja Isaías el Anacoreta con estas sentencias. Hermanas, hermanos, comenzamos una nueva secuencia de videos, de comentarios a la Filocalía con Evagrio el monje, Evagrio Póntico, un gran maestro espiritual, el próximo miércoles. De más está recordarles que si no se han suscrito al canal, que lo hagan, colaboran con nosotros. Si además quieren ser miembros, pueden hacerlo, contribuyen con una pequeña cantidad de dinero mensualmente, y a cambio de eso, desde el eremitorio, les proporcionamos material espiritual
de forma diaria para que puedan alimentar no solo el cuerpo con lo que comen en sus casas, sino el espíritu con lo que viven ustedes y con lo que le aportamos nosotros. Pero si no quieren o no pueden colaborar, no se preocupen. Sigan viendo los videos, sigan dándole me gusta y fundamentalmente sigan orando por este ministerio que llega a muchísimas personas. Que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga hasta el próximo miércoles.